Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, el problema del deseo. Estimado oyente, te lanzo esta pregunta. ¿Deseamos porque nos sentimos incompletos? ¿Deseamos algo porque creemos que si lo conseguimos, entonces seremos más felices? En la anterior pausa, siguiendo al autor Os Guinness y su libro El llamamiento, explicamos el primer tipo de búsqueda que los seres humanos podemos realizar, la búsqueda moderna. Hoy continuaremos con la segunda, el problema del deseo. Desde el Edén, el ser humano tiene la capacidad de desear. En el principio, todo lo que Dios creó era bueno. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Dios satisfizo este deseo profundo de Adán, el de tener una compañera de su misma especie. Allí todo era perfecto. Si el hombre deseaba pasear con Dios, podía hacerlo. Además, cada día trabajaba por deseo propio, con alegría, sin que fuera una carga pesada. Adán y Eva cuidaban del jardín del Edén en completa armonía, sin discutir por nada. Sin embargo, hubo un día en que la serpiente se acercó y les engañó, haciéndoles creer que estaban incompletos, que en realidad todavía no habían deseado lo mejor, pues no habían probado el fruto del árbol del bien y del mal, el único árbol del que Dios le había prohibido comer expresamente al ser humano. La serpiente logró su objetivo y nos engañó, y nuestro deseo fue en contra de la voluntad de Dios. Este árbol se encontraba en medio del Edén, por lo que no era fácil ignorarlo. Cada día Adán y Eva se topaban con él cuando iban de un sitio a otro en el jardín. Aunque han pasado miles de años, ahora nos ocurre igual. Podemos alimentarnos del árbol de la vida, de la palabra de Dios, que siempre apunta a Jesús, nuestro Salvador, o podemos alimentarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, de todo aquello que estorba y nos perjudica, pues va en contra de la voluntad de Dios. La decisión es diaria, no lo podemos evitar. Nos movemos de aquí para allá, no importa en dónde estemos, siempre nos confrontarán estos dos árboles ubicados delante de nosotros, ofreciéndonos la oportunidad de elegir y dejarnos llevar por nuestros propios deseos o no, de obedecer la voluntad de Dios o ignorarla, desear o no desear, dejarnos llevar por nuestros deseos o no. ¿Hay alguna otra alternativa? Este problema del deseo ha sido enfrentado por muchos de manera radical, pues consideran que el ser humano, tarde o temprano, deseará lo que no es correcto, por mucho que se esfuerce en no equivocarse. Desde esta perspectiva, estas personas defienden que es una virtud abstenerse completamente del deseo, es decir, vivir como si no existiera, negarlo rotundamente. Esto es lo que propone el budismo, por ejemplo, renunciar a cualquier deseo, sea malo o bueno. El objetivo en este caso es apagar el deseo, lo cual implica a su vez la negación radical del mundo hasta llegar al nirvana, palabra que procede del sánscrito y significa extinción o apagamiento, como cuando se consume una vela y se apaga su llama. ¿Por qué? Porque considera que el apego a cualquier objeto, hábito, acción o persona es causa, tarde o temprano, de sufrimiento. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, el deseo no es algo de lo que debamos escapar o huir, pues es un don de Dios. El problema no está en desear, sino en a quién o a qué dirigimos nuestro deseo. Por ejemplo, el apóstol Pablo afirma a los filipenses: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Puedes leerlo en Filipenses 1, del 21 al 26. Pablo nos revela que su deseo más profundo es estar con Cristo, pero está dispuesto a renunciar a este hondo deseo si no se encuentra en el tiempo de Dios para su vida. Estimado oyente, como discípulos de Jesús vivimos siempre en una constante tensión entre los deseos del Espíritu y los de la carne. Así lo cuenta Gálatas 5, del 16 al 17. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. En esa tensión debemos decidir. Tenemos dos árboles delante de nosotros, el árbol de la vida por un lado y el árbol del conocimiento del bien y del mal por otro. A un lado el Espíritu Santo recordándonos palabras de vida eterna, al otro la serpiente del Edén recordándonos versículos que están sacados de contexto o fuera de contexto, pero que se ajustan a lo que deseamos en ese momento en la carne. ¿Nos dejaremos engañar? ¿Decidiremos mal? No se trata de renunciar a todo deseo, sea bueno o malo, sino de escoger lo que agrada a Dios. Proverbios 11:23 afirma: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El Salmo 37:4 afirma: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Evangelio de Mateo tenemos registrado lo que Jesús mismo pensaba. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se refería Jesús? ¿A todo lo material? ¿Cuánto tiempo, dinero y recursos invertimos en comprar, malgastar y derrochar? Jesús nos anima a elegir el árbol de la vida, nos invita a estar a su lado y a descansar en que Él sabe qué es lo que necesitamos. Estimado oyente, ¿deseas más de lo que Dios tiene para tu vida? Él te conoce aún antes de que hubieras nacido. Él sabe lo que de verdad te viene bien y lo que no, porque te perjudicará. Me hago esta pregunta contigo. ¿Estoy dispuesto a confiar en que lo que Él desea para mí es infinitamente mejor que lo que yo deseo para mí, por bueno que a mí me parezca? Mi oración es que podamos proclamar como Pablo: tengo el deseo de irme y estar con Cristo, porque eso sería muchísimo mejor para mí, pero entiendo que todavía es necesario que siga viviendo aquí, porque Dios tiene un propósito conmigo entre la gente que me rodea. Así que, mientras tanto, seguiré amando a mi familia y a mis pastores y hermanos, seguiré escribiendo esta pausa, seguiré madrugando para cumplir con las obligaciones que Dios me permite tener, seguiré deseando cosas nuevas, pero las someteré a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo, porque quiero seguir alegrándome y creciendo con y entre vosotros, hermanos en la fe, para que juntos podamos ser como la luz de la aurora que va en aumento, hasta el día en que seamos llamados a la presencia de su luz infinita y perfecta. Entonces, nuestro mayor deseo se habrá cumplido. Maranata. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.